la finalidad del programa nacional Aurora? Contribuir con la erradicación de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Se le dice contribuir generalmente porque hablar de manera general, ¿no? En totalidad, de erradicación de la violencia es algo que todavía en el Perú no se ha logrado. Lamentablemente, eh, se está dando eh, grandes pasos en el tema de la lucha contra la violencia contra la mujer. Por ejemplo, hace poco nomás, en el 2018, se dieron lo que son las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer, juzgados especializados contra la violencia contra la mujer. Entonces, se está fomentando todo un círculo positivo en base a la lucha contra la violencia. Entonces, algunos puede decir, ¿no? Doctor, pero generalmente están fomentando leyes, normas a favor de la mujer y los hombres, ¿dónde quedamos? Es ahí donde entra a encajar parte de la ley, ¿no? La ley 3364, que menciona también a los integrantes del grupo familiar. ¿Y quienes conforman este grupo familiar? Está el varón, está la mujer, mamá, papá, abuelos, hijos, hermanos, tíos. Puede ser una familia ensamblada incluso. Entonces, eh, todos encajan dentro de esta ley. Generalmente muchas personas no suelen denunciar el tema de la violencia, ya sea por un tema de desconocimiento de la norma, ya sea por un tema de vergüenza o simplemente existe una especie de dominio, ¿no? Una manifestación de poder. Entonces, ¿se podría dar esto? Claro que sí. Entonces, se tiene que evaluar cada caso que es muy particular en este tipo de hechos. Entonces, cuando uno viene a hablar sobre violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, tenemos que tocarlo con pinzas, escuchar a la persona agraviada en este caso y escuchar también al supuesto agresor. Por ejemplo, el secretario de Naciones Unidas dijo que vamos a vivir en un mundo sin violencia prácticamente en 200 años. Entonces, acá en el Perú, lamentablemente, si estigmatizamos todo lo que ha pasado en adelante, las normas que se han dado a favor de la lucha contra la violencia, ¿no? Por ejemplo, somos el último país en Latinoamérica en el cual recién se está dando se ha dado en 1955 lo que es el derecho al voto a favor de la mujer. Entonces, somos el último país que recién está dando estos pasos para luchar contra la violencia. Entonces, algunos pueden decir, no, las leyes están a favor más de la mujer, no se apoya al varón. Incluso hubo un proyecto de ley en el cual se quería cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia, ¿no? Entonces, se está dando avances en todo este lucha contra la violencia. El Programa Nacional Aurora nació efectivamente con un decreto supremo, el decreto supremo 8/2021, y se creó el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Es ahí que, mediante el decreto supremo 18/2019 de mí, se crea el Programa Nacional Aurora. Entonces, ¿de qué trata este Programa Nacional Aurora? Específicamente tiene el objetivo de luchar contra la violencia, no solamente contra la violencia, solamente contra las mujeres, que se tiene contra las mujeres, sino con todos los integrantes del grupo familiar, personas que son afectadas, personas que tienen miedo a denunciar incluso. Entonces, es ahí donde entra a tallar el Programa Nacional Aurora, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. También brinda servicios especializados de prevención, atención y protección para mujeres e integrantes del grupo familiar afectadas por hechos de violencia. Hoy en día se está fomentando el tema de la prevención, sobre todo de la prevención, porque hay estudios en los cuales se puede reeducar a un adulto. Entonces, un adulto puede ser reeducado en temas de violencia, ¿no? Si es que ha cometido por A o B temas de violencia, se le puede reeducar. Pero si esta reeducación no tiene un seguimiento, lamentablemente esta persona va a recaer y va a seguir agrediendo, pues, ¿no? Y puede ser denunciada incluso por un delito de feminicidio si es que esta persona no acude a estas terapias de reeducación.
Entonces, el tema de la prevención hoy en día es lo que se está trabajando, sobre todo en colegios. Hay colegios en los cuales se está implementando el tema de la lucha contra la violencia, en el cual a los alumnos se les está enseñando, porque se han dado cuenta que cambiándoles el chip a los menores de edad, comenzando de a pocos, ¿no? No directamente con palabras técnicas, porque no nos van a entender. Entonces, capacitaciones, talleres, eventos donde se fomente el tema de la lucha contra la violencia de todos los integrantes del grupo familiar, no solamente de la mujer. Entonces se está con esta nueva generación fomentando la lucha contra la violencia. Entonces hay grandes pasos en el tema de la prevención. Contribuye a mejorar la calidad de, de vida de la población en entornos seguros y libres de violencia. Generalmente vivimos en una sociedad en la cual la capital se vive con intensidad el tema del estrés. Entonces, una persona estresada que llega con muchas cargas laborales, cargas familiares, problemas, etcétera, puede llegar a explotar con su conviviente, con su esposa, ¿no? Entonces, lo que busca el Programa Nacional Aurora es fomentar la lucha contra la violencia. El tema de la situación de la violencia en el Perú tuvo sus picos altos en el 2011, ha ido bajando, como ustedes lo pueden ver en las imágenes, en el 2012, 2013, 2014, hasta la fecha. Ha ido bajando el tema de la violencia. Entonces, se han elaborado varios mecanismos, ¿no? Se están implementando centros de emergencia mujer. El centro de emergencia mujer es un servicio especializado, el cual está adscrito o pertenece al Programa Nacional Aurora, con el cual se busca luchar contra la violencia. Entonces, nosotros podemos ver ahí cuadros estadísticos, ¿no? Que generalmente la violencia que se ejerce en una familia generalmente es contra la mujer. Hay casos de varones que son fomentados por hechos, son agredidos por hechos de violencia, sí los hay, en menor cantidad, pero sí los hay. Entonces, son este tipo de situaciones a los cuales apunta el programa. Entonces, son este tipo de situaciones en los cuales apunta el Centro de Emergencia Mujer. Por el hecho de que tenga el nombre Centro de Emergencia Mujer no significa que solamente atienda a las mujeres, sino también a los varones. Entonces, como decía al inicio, hay este desconocimiento de la norma muchas veces por parte de los varones, ¿no? Cuando uno quiere denunciar. Como podemos ver ahí, de 15 a 49 años, violencia contra la mujer, el 54.9% de las mujeres alguna vez unidas fueron víctimas de violencia por parte del esposo o compañero, alguna vez en su vida, ¿no? Tolerancia social. El índice de tolerancia social de la población de 18 años a más hacia comienza la violencia a niñas, niños y adolescentes. Fue de un 58,5%. Lamentablemente son data real. De 12 a 17 años, adolescentes embarazadas. Eh, Lamentablemente, estos son tipos de situaciones que a la fecha se siguen dando. Es un 2,9% a nivel nacional, que sí nos debe preocupar, porque es una fuerte cantidad comparado a los 32 millones de peruanos, quitándole el 2,9%, es una gran cantidad que se da al año en temas de embarazos de menores de edad. Entonces, traigo a colación de manera académica que justamente la semana pasada una patrocinada a la cual yo estaba asesorando por un servicio de asesoría jurídica, me comentaba de que su actual pareja, que tiene 29 años, había embarazado a una menor de 15 años. Entonces es el motivo por el cual se separaron. Entonces, eh, lamentablemente son situaciones reales que sobre todo se dan al interior del país. ¿No? Digo sobre todo porque el tema del conocimiento, los estudios en pueblos recónditos, en lugares recónditos, lamentablemente no hay una mayor fomentación de parte del Estado. El Estado lamentablemente no llega a esos lugares. Situación de violencia en el Perú. El 70,7% de las mujeres víctimas de violencia no buscaron ayuda en alguna institución. Entonces, esta es una data real y que es lamentable.
por un tema, puede ser también por un tema de miedo, un tema de sometimiento, o porque toda su vida ha sufrido hechos de violencia. Entonces, tengamos a consideración cada caso en particular, analizar, tener paciencia sobre todo, porque hay muchos servicios patrocinados míos o patrocinadas mías que me dicen, doctor, yo he ido al centro de emergencia mujer y lamentablemente no me han dado ninguna respuesta. Me han dicho, vete a otra institución, eh, pregunta en otro lado, ¿no? Y esto fue en la central, que está en Girón Camaná, en el mismo Ministerio de la Mujer en el primer piso. Entonces, debo imaginar yo que falta un poco de capacitación con estos servidores públicos que laboran ahí. Y eso también es como una barrera en el cual aquella persona que va a buscar ayuda por un hecho de violencia termina al final no recibiéndola y llevándola o dirigiéndola a otra institución del Estado. Entonces, esto se podría tolerar del 2018 hacia abajo, ¿no? Porque todavía no existían las fiscalías especializadas en violencia, todavía no existían los poderes judiciales especializados en violencia. Entonces, son hechos que lamentablemente se da. Y la tabla por año en el tema del feminicidio también ha ido bajando porque se está dando mayor apoyo económico a estos programas, fomentar, capacitar a los servidores públicos, ¿no? Un hecho de feminicidio podría ser que detrás de ese caso muy particular pueda haber denuncias, denuncias en las cuales la propia víctima puede ser, ¿no? Que no haya ido a las terapias psicológicas. Entonces, denuncia los hechos y al final nunca va a las terapias psicológicas. O denuncia el hecho y a la final tiene que regresar al hogar donde ella ha sido violentada. Entonces, detrás de cada feminicidio hay una serie de denuncias y esto se da en la mayoría de casos. Como podemos evaluar acá, y lo que les decía al inicio, ¿no? El tema de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se da más al interior del país, ¿no? El interior del país donde hay una población que es de pobreza o pobreza extrema. Entonces, esto es más por un desconocimiento de la norma, no ha habido mayor fomento del tema de la violencia. Podemos ver que Madre de Dios es una ciudad rica en tema de minería, pero a la vez es una ciudad pobre y es uno de los lugares donde más hay índice de violencia. Entonces, puede ser, ¿no? Analizando el caso en concreto de que sea un desconocimiento de la propia norma, sea el Estado no llegue ahí a esos lugares recónditos de pobreza o pobreza extrema. Podemos ver hoy en día, si hablamos en temas actuales, que el propio gobierno no está interesado en los temas de violencia, no están interesados más en sus propios beneficios. Entonces, no se está promoviendo nueva normativa a favor de la lucha contra la violencia. Como segundo lugar, podemos ver ahí a Purímac, Cusco, Cuarto, Puno, Arequipa, Callao, Junín, Moquegua, Huancavelica y Lima provincia. Doctor, somos la capital, también hay hechos de violencia, también hay hechos de violencia, ¿no? Que como les decía, se debe analizar cada caso en concreto, porque un hecho de violencia puede venir acompañado de denuncias atrás, que puede haber una denuncia o dos o tres denuncias por violencia psicológica, violencia física, ¿no? Puede ser que esta persona, como les decía, haya sido violentada cuando era menor de edad. Y quienes más sufren en estos tipos de casos son los menores de edad, los cuales son violentados de manera indirecta. Eh, CENS implementados a nivel nacional. El Centro de Emergencia Mujer, como podemos visualizar acá, llega a todo el Perú. Pero ¿qué sucede? No se dan abasto. Lo que ha ido implementándose en el Centro de Emergencia Mujer hoy en día, ¿no? Que se está aperturando más en las comisarías. Entonces, cuando se apertura lo que es un centro de emergencia mujer en las comisarías, estos funcionan las 24 horas. Entonces, cualquier persona que sufre hechos de violencia puede ir a un centro de emergencia mujer en la comisaría y lo van a tener que atender. Doctor, y esto también pasa con las personas LGTB.
Sí, efectivamente, un policía no tendría por qué no recibir una denuncia por violencia psicológica o violencia física. Una persona que es de la comunidad LGTB tiene que ser atendida. Puede ser que sea víctima de violencia física por parte de su pareja y le da el DNI y ve que es un DNI de varón. Entonces puede pasar que la propia institución policial discrimine a esta persona y no quieran recibir su denuncia. Entonces, ¿a dónde tendría que acudir esta persona? A inspectoría. ¿Para qué? Para denunciar que esta persona no quiere recibir su denuncia. O en todo caso, si no le reciben su denuncia por violencia física, ir a un poder judicial o a una fiscalía especializada para que lo puedan hacer y de todas maneras presentar su denuncia, pues no. Y como sustento a esto, indicar que en la comisaría tal no le han querido recibir su denuncia para que esto proceda. ¿Y qué sucede? Que al interior del país, ¿no? No, reformulo la pregunta. ¿Qué sucede cuando se denuncia hechos de violencia en la capital, pero es una persona que viene del interior del país y que hace poco está acá? Entonces es una persona quechohablante. Entonces, eh, ¿tienen que recibir su denuncia? Sí, la tienen que hacer. Entonces, no por el hecho de que por un tema cultural no le van a recibir su denuncia. Lo tienen que hacer. La policía está expedita de recibir cualquier tipo de denuncia. Si no la reciben, lo puede hacer en la fiscalía, lo puede hacer en el Poder Judicial, pero le tienen que recibir su denuncia. Y estos son barreras, como les indicaba, diapositivas atrás, en las cuales eh, hay ciertas instituciones del Estado que por el hecho, un tema cultural, no te van a recibir tu denuncia. Entonces tú puedes quejarte, tú puedes presentar tu denuncia respectiva sobre esto. Y también sobre los centros de emergencia mujer, tengo que acotar aquí que hubo un caso muy interesante en la ciudad de Ayabaca, en el cual no se registraron, por ejemplo, hechos de violencia. Porque ¿qué pasaba en Ayabaca? Que la propia comunidad había sido capacitada por un antropólogo de la Universidad Nacional de San Marcos, ¿no? Sobre los temas de violencia. Entonces, toda esta comunidad había sido capacitada. Entonces, a los hombres los capacitaron en materia de violencia. ¿Cuáles iban a ser las consecuencias jurídicas? ¿Por qué no tenían que violentar a sus mujeres, a sus señoras, a sus esposas, a sus convivientes? Y a las mujeres también las capacitaron sobre temas de violencia y muy aparte, si ellas veían que iban a ser violentadas, les daban un pito para que ellas cuando veían que iban a ser agredidas puedan tocar este pito y no solamente un policía que estaba alrededor por la zona vaya a su auxilio, sino toda la comunidad. Entonces, es ahí también como se ve que se está trabajando al interior del país. No solamente participa el policía, sino también ya vemos participación de la propia comunidad. Por ejemplo, esta persona ya no quiso agredir a su pareja, a su conviviente, a su esposa, ¿no? Puede ser que también sea por un hecho de vergüenza, de reclamo de la propia comunidad, de la sociedad en la que vive. Entonces, son de estas maneras los cuales se está fomentando una cultura de prevención en materia de violencia, en contra de la violencia contra las mujeres. Entonces, son situaciones, como yo les indico, ¿no? Muy particulares que deben ser agarrados por pinzas. Muy aparte, el Programa Nacional Aurora del Centro de Emergencia Mujer, que es un programa especializado, ¿no? Uno de los tantos programas especializados con los cuales cuenta, tiene a su cargo lo que son los hogares de refugio temporal, tiene lo que son la estrategia rural, tiene el SAU, la línea 100, el chat 100, el CAI, que son los centros de atención institucional. La línea 100 es un apoyo gratuito a toda persona que es víctima de violencia. El chat 100 también, de igual forma, cualquiera puede presentar su denuncia, cualquiera puede pedir apoyo en el caso sea víctima de violencia y esto es gratuito. Entonces, no solamente es el Centro de Emergencia Mujer, el cual fomenta el Estado. Entonces, como yo les decía, ¿no? Eh, mucho tiene que ver el tema de que no hay mucha
mucha fomento por parte del Estado sobre los servicios que brinda el Programa Nacional Aurora. O sea, que es algo gratuito, que tiene la línea 100, que tiene el chat 100, que hay un CEN, un centro de emergencia mujer en toda comisaría. Como también puede pasar que no haya CEN en todas las comisarías, ojo ahí. Entonces puede haber un centro de emergencia mujer al costado de un mercado, al costado de un poder judicial, ¿no? Incluso ahora se está fomentando lo que son los centros de emergencia mujer dentro de los hospitales. Solamente hay uno, y esto es más por un tema logístico, de presupuesto, pero es la meta que tiene el Centro de Emergencia Mujer, de implementarlo en todos los hospitales. Muy aparte, es una de las metas de servicio que quiere también brindar el Programa Nacional Aurora, de que en todos los centros de emergencia mujer haya un médico de cabecera. Si bien es cierto, no solamente se va a contar con la terapia psicológica de, por ejemplo, ¿no? Del Instituto de Medicina Legal, también este médico de cabecera puede dar seguimiento a su evaluación, cómo va, no va a terminar como el Instituto de Medicina Legal en una terapia, indico cuáles son las conclusiones, qué daños son los que tú tienes y ahí termina su servicio. Sin embargo, el médico de cabecera se encargaría de darle el seguimiento respectivo a cómo va evolucionando su salud, si físicamente se encuentra bien, ¿no? Entonces, estos son acciones que recién se van a implementar. Y como le decía, solamente hay en Tumbes, si no me equivoco, es que hay el centro de emergencia mujer en el cual recién se ha implementado. Y no se ha implementado, no se ha viralizado, como dicen, en los demás hospitales nacionales del Perú, por un tema de presupuesto, logística, de parte de, no hay apoyo, ¿no? Atención de casos de los centros de emergencia mujer, como estábamos ya tocando el tema de atención legal en el marco del Programa Nacional Aurora, y ya vamos a entrar al tema de fondo. Pueden ver a ustedes ahí formas de ingreso, que es la línea 100, chat 100, servicio de atención urgente, ¿no? Cuando una persona va a denunciar un hecho de violencia y la persona, ya sea el abogado o el asistente social o el psicólogo que se encuentre ahí presto para tomar la declaración de la víctima, ¿no? Tiene que evaluar cierto tipo de situaciones. Si la persona, y eso más se da en la fase de admisión, si la persona que está denunciando se ve en un estado de, no está calmada, se le nota, está en una adrenalina, no puede decir muy bien las palabras, por un tema de nerviosismo, está muy alterada, tiene que pasar directamente con el psicólogo o con aquel profesional que se encuentra a cargo, porque valgan verdades, hay centros de emergencia mujer que no se encuentran debidamente implementados, entonces son cierto tipo de situaciones muy específicos que se dan. También el centro de emergencia mujer cuenta con un área de psicología, tiene un área social que se encarga de el entorno social en el cual vive la víctima, las visitas que va a hacer el asistente social. Por el tema de psicología son las terapias psicológicas, ¿no? Que generalmente sí o sí las tiene que hacer para que su proceso de denuncia por violencia continúe y sea próspera. El tema del área legal, va a haber un acompañamiento del área legal, del abogado, si que por A o B esta persona no cuenta una, con dinero como para contratar una defensa particular, el Estado le proporciona una. Entonces, puede darse este tipo de situaciones también. Y asimismo el tema de la promoción, pues, ¿no? De los servicios que se está dando. Atención interdisciplinaria. ¿A qué se refiere con interdisciplinaria? Que no solamente va a haber un psicólogo, también es una serie de profesionales que van a atender a esta persona. Entonces, como les mencionaba ahí, se puede visualizar en la imagen, entra a tallar el psicólogo, el asistente social, el abogado, ¿no? Y en admisión se va a calificar si procede o no la denuncia. Entonces puede ser un hecho que no solamente sea un hecho de violencia psicológica, sino también ya eh, ha habido cortes al cuerpo y esto ya va más a un ámbito ya penal, pues, ¿no? ¿Existe diferencia entre el CEN y el Programa Nacional Aurora?
valgan verdades, no existe ninguna diferencia, ya que el CEN forma parte del paquete de servicios contra la violencia familiar y sexual que ofrece el Programa Nacional de la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres integrantes del grupo familiar, en corto llamado Aurora, ¿no? Y que lo llamamos, y es más conocido como Programa Nacional Aurora, que tiene como finalidad luchar contra la erradicación, contra la violencia, contra todo tipo de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Como pueden ver ahí, ¿no? Del 1 de enero al 31 de julio de 2022, siendo prácticamente mitad del año, es 7 meses, se atendieron a nivel nacional 92.982 casos de violencia. Esto fue en el 2022. Imagínense con qué margen estadístico cerró en el año 2022. Entonces, siendo julio, ya prácticamente, ¿no? Faltaría poco, en agosto habrán sobrepasado esa cifra, más de los 100.000 casos atendidos por parte del CEN. Y qué importante es este centro de emergencia mujer que puede llegar a nivel nacional, ¿no? Como les comentaba, hay un centro de emergencia mujer. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que está su cartel afuera, Centro de Emergencia Mujer, Comisaría PNP Tahuantinsuyo. Muchas veces, por ejemplo, a criterio propio, y que lo traigo a colación para de manera académica, cuando yo paso a comprar, digamos, al supermercado, la comisaría está cerca. La comisaría de Santa Clara del distrito de Ate se encuentra muy cerca al Real Plaza. Entonces, cuando uno pasa por ahí, lo que brilla grande y en rojo es el cartel del Centro de Emergencia Mujer, Comisaría de Santa Clara en este caso, pues, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí, el horario de atención son las 24 horas. Doctor, yo tengo un centro de emergencia mujer, pero no está dentro de una comisaría. ¿También atiende las 24 horas? Lamentablemente no, son horarios de oficina. Cuando tú ves un centro de emergencia mujer en una comisaría, sí atienden las 24 horas. Entonces no tienen por qué no recibirte tu denuncia. Entonces sí o sí te tienen que atender. Porque va a haber un personal especializado en la materia, ya sea psicólogo, asistente social, parte legal, ¿no? La persona que se encuentra a cargo. Servicios del Programa Nacional Aurora, 245 CEN regulares, un CEN en centro de salud y 184 CEN en comisarías. Justo lo que les comentaba, ¿no? Por temas logísticos, presupuestarios, que hoy en día, ¿no? El gobierno de turno no le está dando más fondo económico a este tipo de programas. Y curiosamente traigo a colación, ¿no? Un proyecto de tesis en el 2018 realizado por mi persona, en el cual trató del tema del presupuesto anual que se le brinda a todas las instituciones del Estado, en el cual, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, es un ejemplo del monto, se le da 100 millones, 100 millones, entre comillas, solamente es un ejemplo. Solamente se usa el 15% de esos 100 millones en programas sociales, el 15%, y todo ese dinero vuelve a las arcas del Estado. Entonces, cada año que va pasando y que no se usa ese dinero que está destinado a un programa o a una dirección general, por ejemplo, del Programa Nacional Aurora o de niñas, niños y adolescentes, cada año les van disminuyendo el presupuesto anual. Y esto va también con todas las instituciones del Estado. Entonces, en el 2018 se dio el tema de que se sentaron las bases del Ministerio de Economía, del Poder Judicial y entre todos los ministerios, pues no, para luchar contra la violencia contra la mujer. Entonces, ¿qué hizo el ministro de Economía de aquel entonces? Está bien, tu Ministerio de Mujer vas a elaborar, vas a crear 100 centros de emergencia mujer y tú, Fiscalía, vas a también hacer fiscalías especializadas contra la violencia. Ya. ¿Cuántos vas a hacer? Vamos a crear a nivel nacional 100 fiscalías especializadas. Poder Judicial, lo mismo. 100 juzgados especializados para luchar contra la violencia.
Si el próximo año ustedes no cumplen con lo que estamos quedando, yo les disminuyo el presupuesto anual. Y así se ha ido trabajando hasta la fecha, pero lamentablemente, digo lamentable porque en este gobierno no se está implementando los servicios que se habían acordado anteriormente. Es por ello que a la fecha todavía se cuenta con un centro de salud, que cuenta con un centro de emergencia mujer. Y esto es algo también que yo les decía, ¿no? Que lo traigo acá a conocimiento de todos los participantes. ¿Qué instituciones participan o que participan para luchar contra la violencia? Entonces, por ejemplo, ¿no? Podemos tener instituciones a nivel nacional, claro está, pero generalmente cuando se habla de instituciones para luchar contra la violencia, aquel ciudad que se encuentra lo más recóndito, pues no, pueblito recóndito. ¿Qué institución es la que llega a ese pueblito recóndito? No vas a encontrar un poder judicial, o si lo encuentras, tiene, será después de 2 horas, 3 horas, y ya el hecho de violencia se habrá perpetuado. Entonces, ¿quién está más cercano a la población en este tipo de situaciones? Generalmente es la policía. Entonces, puedes encontrar una comisaría en aquel pueblito recóndito que no hay un poder judicial, no hay una fiscalía cercana, pero sí va a haber una comisaría. No estará implementada como la capital, no tendrá la infraestructura como la capital, pero ellos pueden recibir tu denuncia por violencia y lo tienen que hacer. Entonces, también hablamos sobre lo que es los gobiernos locales a través de la DEMUNA, que también fomenta la lucha contra la violencia. El Poder Judicial a través de los juzgados de familia o mixtos o juzgados de violencia en algunas situaciones al interior del país. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos también está implementando, fomentando temas, capacitaciones para luchar contra la violencia, capacitaciones a sus servidores públicos, ¿no? Es todo algo articulado entre los operadores de justicia. Y algo que les comentaba también es que el Ministerio Público, hace poco nomás, implementó lo que eran las fiscalías especializadas para luchar contra la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Estas medidas se han ido implementando poco a poco. No es algo que ya se tenía implementado, no había juzgados especializados contra la violencia o fiscalías especializadas, ¿no? Hace 10 años, nada de eso. Entonces, son acciones de los operadores de justicia que recién se están implementando. También el Ministerio de la Mujer está trabajando contra la violencia como ente rector del Programa Nacional Aurora. También tiene unidades de protección especial, más conocidos como la UPE, o los centros de acogida residencial y unidades de adopciones. Entonces, las unidades de protección especial es un tema muy aparte, ya que ellos ven todo tipo de desprotección familiar, temas de abandono, ¿no? Por ejemplo. Entonces, continuando con la ponencia, los servicios para atender casos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar son los siguientes, ¿no? Algo que no es muy fomentado por las instituciones son el Centro de Institución CAI, que contribuye también al cese de la conducta violencia de los hombres sentenciados por violencia o que se encuentren en proceso de sanción a través de la reeducación de sus creencias. Doctor, ¿y qué pasaría si es que esta persona que ha sido condenada por un hecho de violencia vuelve a agredirla? Porque no ha ido a estas terapias de reeducación o el Estado no las está implementando correctamente. Es que lo que sucede es que esto es una consecuencia de lo que el Estado, que a esta persona la han condenado por violencia, el Estado no llega a ese lugar para que esta persona pueda ser reeducada y pueda evitarse otro hecho de violencia. Puede ser que por un tema de venganza ahora termine concluyendo lo que había comenzado, ¿no? Y podría terminar en un hecho de feminicidio. Entonces, los centros de atención institucional son muy importantes en este tipo de situaciones. Se cuenta con 6 CAI en 5 regiones y esto era algo que yo les decía, ¿no? Es más por un tema de presupuesto y logística que no se está implementando correctamente a partir de ahora. La asistencia económica, en el cual es un apoyo económico destinado a los hijos de las víctimas de feminicidio. Por ejemplo, puede haber que
el menor siempre va a ser un personaje en este tipo de violencia que ha sido violentado de manera indirecta. Entonces, el Estado da un apoyo económico a este menor, pero no le va a dar al menor, sino, por ejemplo, si fue víctima de feminicidio, su mamá, quien va a tener la tenencia en este tipo de situaciones, va a ser la abuela, por obvias razones. Entonces, esta persona va a tener que pagar su condena por haber hecho el tema del feminicidio contra la mamá de este menor. Y el Estado le va a retribuir con una asistencia económica. Esto más como un tema de apoyo. Entonces, no será mucho el monto, pero es un apoyo económico por parte del Estado. Así contribuye al desarrollo integral y a sus proyectos de vida que tiene el menor. Como indica ahí el texto, la población beneficiaria comprende entre niñas, niños o adolescentes, personas mayores de 18 años que estén realizando estudios superiores de manera satisfactoria y personas con discapacidad, ¿no? Estrategia Rural también es uno de los servicios especializados que promueve el Programa Nacional Aurora, que facilita el acceso a la justicia, así como a la atención, la prevención y la protección de personas afectadas por violencia en ámbitos rurales y en pueblos indígenas. Asimismo, fortalece la capacidad de las autoridades, los líderes, lideresas y la organización comunitaria para el abordaje integral frente a la problemática. Qué importante es el fomento, la capacitación de los líderes para que ellos como eh, cómplices de la lucha contra esta violencia que se da a nivel familiar. Entonces, son importantes porque donde no llega el Estado es que se trabaja con estos líderes para que ellos puedan transmitir esta capacitación, este conocimiento, luchar contra la violencia, que afecta a las mujeres e integrantes del grupo familiar. Entonces, esto es parte ya de estrategia rural. Como les decía, es un servicio especializado también que pertenece al Programa Nacional Aurora. La línea 100, que es algo gratuito, no tiene mayores costos, cualquier persona lo puede hacer, pero lamentablemente hay ciertas situaciones en las cuales los hechos de violencia más se dan en lugares en los cuales es de pobreza o pobreza extrema. ¿Qué quiero decir con esto? Aquella persona, mamá o papá, hombre o mujer que haya sido violentado, generalmente no cuenta con un celular último modelo o no tiene, o no tiene los medios económicos para adquirir uno. Entonces, lamentablemente la línea 100, este medio, falla en ese tipo de situaciones. Hogar de refugio temporal. Son espacios seguros y temporales que brindan protección, albergue y alimentación y atención integral. Servicios de psicología, trabajo social, tópico de enfermería, educador, acompañamiento permanente y talleres productivos. Hay padres o madres o hombres o mujeres que son violentados por temas de violencia, ya sea psicológico, físico, etcétera, y van al centro de emergencia mujer y dicen, no, yo voy a denunciar, pero quiero que me den un hogar temporal, un refugio temporal, o quiero pasar la noche porque no tengo dónde pasar la noche. Entonces es ahí donde tiene que actuar rápidamente el Centro de Emergencia Mujer y ayudar a esta persona, porque lamentablemente son este tipo de barreras que fomenta que la persona no denuncie, porque no tiene el apoyo del Estado. Incluso para ir a hacer la denuncia, esta persona que ha sido víctima, que generalmente, como les digo, ya hago hincapié, es una persona de pobreza o pobreza extrema, generalmente. Entonces, para llegar ahí a un centro de emergencia mujer que le es más cerca, también gasta recursos económicos. Por ejemplo, el primer centro de emergencia mujer que se dio fue en Girón Camaná, donde ahorita se encuentra el centro de emergencia mujer, el primer centro de emergencia mujer que fue en el Ministerio de la Mujer, en el primer piso. Entonces, cuando esto comenzó, no solamente estaba el CEN, sino también estaba el Ministerio de Justicia, había una oficina del Ministerio de Justicia, había una oficina de la Fiscalía y había una oficina de la Policía. Con los años que han ido pasando, se ha retirado el Ministerio de Justicia, Fiscalía sigue ahí, pero solamente para recibir eh, hechos de denuncias, ¿no? Así de menores de edad. Entonces, no es algo que estén abarcando ya como que uno va a la propia fiscalía a poner su denuncia, pues, ¿no?
Y poco a poco se ha ido desapareciendo eso y era algo que en un comienzo tenía buenas miras, donde se le daba todo a la mano, tanto al CEN, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, a la Policía, porque había una oficina de cada institución en el CEN principal, que era en Girón Camaná, donde ahora es el Ministerio de la Mujer. Entonces, pero esto poco a poco ha ido desapareciendo, lamentablemente. Servicio de Atención Urgente, que es el SAU, brinda atención a las víctimas de violencia donde se encuentren o hayan sucedido los hechos, especialmente si están en riesgo moderado o severo, a fin de contribuir con el acceso a la justicia y protección y recuperación. Entonces son estas acciones y políticas de atención que tiene el Programa Nacional Aurora. No solamente políticas y acciones, sino también prevención. Ahora lo que se está trabajando más es el tema de la prevención, porque si uno trabaja más el tema de la prevención con menores de edad que ahora lo están implementando en los colegios, el deber de respetar a las mujeres, el hecho del bullying también que se está trabajando demasiado en los colegios, ¿no? Son estas particularidades que ahora el Estado está ingresando por ahí porque se ha dado cuenta que si cambias la raíz, cuando esta raíz crezca más adelante y sea un árbol fuerte y de buena madera, no va a cometer hechos de violencia. Entonces es ahí donde está también atacando el Estado. Tipos de violencia. Podemos encontrar violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual. Violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico. Hace poco tuve un cliente en el cual llegó a mi estudio en el cual él había denunciado por cortes a su conviviente. La conviviente le había proferido cortes en la cara, en los brazos, en el cuello. Entonces, estos hechos de violencia fueron denunciados por el delito de contra la vida, el cuerpo y la salud. Entonces, al final, ¿cómo se resolvió? Terminaron condenándola, pero por ser la primera vez y bueno, pues no, tenía menores hijos, muy aparte que tenía con mi patrocinado, le cambiaron por trabajo comunitario, pero por ser la primera vez no la condenaron a los 2 años que estaba solicitando la fiscalía. Entonces, por ser la primera vez. Entonces, son esos tipos de violencia en los cuales incluso la magistrada indicó si ella aceptaba la culpa o no aceptaba, porque no iba a ofrecer una sentencia suspendida. Sí o sí iban a condenar con una sentencia efectiva. Pero, ¿qué pasó en el interín del proceso? Al momento de su declaración, ella manifestó de que tanto la parte denunciada, que era la mamá en este caso, también era su aún esposo, los cuales habían violentado a mi patrocinado, que era en ese entonces su conviviente. Entonces, si ambos progenitores se iban a la cárcel, los niños se quedaban desamparados. Era más o menos ahí, por ahí, el criterio de la magistrada. Entonces, en su resolución, en su sentencia, sí ahí específicamente coloca, se condena a tal persona a 2 años de prisión efectiva, pero se modifica esta condena a trabajo comunitario por ser la primera vez. Entonces, todos los magistrados, doctor, todos los magistrados tienen que condenar de manera efectiva. No necesariamente. Se va a analizar cada caso en concreto al momento de sentenciar. Pero si esta persona ya tiene antecedentes de violencia, ha sido condenada por hechos de violencia u otro delito, por ejemplo, es alguien habitual que ha sido denunciado y condenado, sí o sí se va a una pena efectiva. Hechos de violencia psicológica también es un tipo de violencia. Es la acción u omisión tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Entonces, doctor, si yo le alzo la voz, ¿es un hecho de violencia? ¿Sí o no? Habrá personas que digan que sí, habrá personas que digan que no. Pero ¿qué sucede en la práctica? Que habían personas que, por ejemplo, ¿no?
persona X está libando alcohol con sus amigos y en ese interín llega la esposa enojada, ¿no? Comienza a reclamarle el dinero que se está gastando era para la comida de la semana. Entonces, el esposo que ya estaba ebrio le alza la voz, ¿no? En quién tú eres, es mi dinero, etcétera. Entonces, ella se sintió ofendida y este caso es de la vida real, fue a sentar denuncia, pero no le brindaron el tema de las medidas de protección. ¿Por qué? Porque no tenía mayores pruebas, hacer una denuncia verbal. Y muy aparte tampoco fue a las terapias psicológicas. Entonces, el policía está en el deber de recepcionar cualquier tipo de denuncia, sí tiene el deber de recepcionar cualquier tipo de denuncia. Doctor, pero no tengo pruebas. Tiene el deber de recepcionar cualquier tipo de denuncia, así no tengas pruebas. Entonces, son estos hechos los cuales, a manera de, si esta persona ya tuvo conocimiento de que sí se puede denunciar hechos de violencia psicológica por alzarle la voz, tuvo conocimiento de sus derechos, ¿no? Pero sí lo pueden hacer. El tema económico patrimonial, que es la acción o omisión que ocasiona un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres por su condición de tales o en contra de cualquier integrante del grupo familiar, en el marco de las relaciones de poder. Relaciones de poder, doctora, ¿a qué se refiere con relaciones de poder? Que está, por ejemplo, ¿no? Puede ser que la mamá se dedica al hogar, el papá sea el único que trabaje. Entonces, por una relación de poder que está supeditada o por el tema, quien maneja el poder económico ahí es el esposo, digamos, ¿no? Y el esposo da mensual un dinero. Entonces, esta mamá puede ser chantajeada con este dinero a fin de mes. O te acuestas conmigo, no te doy dinero, o, o si no, me dejas tomar alcohol con mis amigos acá, o traigo a mi amante, ¿no? Son hechos de violencia que en la vida real pasan. Entonces, o si no me dejas ver a un tema de alimentos, por ejemplo, no me dejas ver a mi hijo, no te doy el dinero. También puede pasar, y ese es un tipo de violencia económico que va de la mano con violencia psicológica. Entonces, ha pasado situaciones en las cuales varones o mujeres han ido a denunciar violencia económica. ¿Y qué les responde el efectivo policial? ¿No? Que ellos no conocen, que no existe, no está tipificado la violencia económica en la ley. Puede ser de que sea un efectivo policial nuevo, puede ser que no está debidamente capacitado, ¿no? Puede pasar ese tipo de situaciones, pero en lo general sí debería recepcionar tu denuncia por violencia económica, que, ojo, va de la mano con violencia psicológica. Y también hablamos sobre lo que es violencia sexual, ¿no? Que son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Entonces, son estos hechos de violencia que lamentablemente se dan, hechos de naturaleza sexual, por ejemplo, como lo estamos viendo. Por ejemplo, puede ser que por un hecho de el papá le fue mal en su trabajo, ¿no? Y coacciona, chantajea a la mamá de sus hijos cuando la va a visitar por un tema de tenencia o régimen de visitas que tiene, va a visitar y quiere el tema sexual, ¿no? Sin su consentimiento de la mamá. ¿Puede ser renunciado por violencia sexual? Claro que puede ser renunciado. Como dice ahí el concepto, no necesariamente tiene que involucrar hechos de penetración o contacto físico alguno para que sea denunciado como una violencia sexual. El acompañamiento psicojurídico que se da en todo este problema cuando uno va a denunciar un hecho de violencia que es realizado por un psicólogo y que también dentro de la declaración de la parte violentada, agraviada, tiene que, en el mejor de los casos, y es lo ideal, que esté acompañado de un abogado, para que ambos puedan escuchar, o si también está el asistente social, pueden escuchar una sola vez a esta persona que ha sido agraviada, ¿no? Y esto es una coordinación con el servicio legal, con el objetivo de contener las emociones y fortalecer los recursos personales de las personas usuarias.
o red familiar durante el proceso penal o en el ámbito de la tutela especial y de sanción, según corresponda. Doctor, yo quiero denunciar un hecho de violencia, pero no tengo los recursos económicos. El Estado te da una defensa gratuita. No te preocupes por eso. Doctor, quiero denunciar un hecho, violencia psicológica, pero volví con el papá de mis hijos. El Estado puede actuar también de manera de oficio, ¿no? No necesariamente, porque tú puedes estar en un ciclo, en un bucle de violencia constantemente, y tú por un tema de temor o el qué dirán, vergüenza, ¿no? O arrepentimiento, ¿no? Y es más, un lado psicológico también puedas querer retirar tu denuncia, pero el Estado tiene la atribución de continuar tu proceso de manera de oficio. En ese sentido, se establece una relación simétrica entre la persona usuaria y la del acompañante. Se facilita un espacio en el que la persona usuaria o sus familiares puedan expresar sus sentimientos y las expectativas que genera el proceso judicial. Doctor, un proceso de violencia dura demasiado. Yo he tenido un proceso de violencia el cual ha durado 4 años, 3 años, 3 años, pero ha durado más un tema porque la parte agraviada ya no quería continuar con el proceso. Entonces, si la parte agraviada no impulsa el proceso, lamentablemente, y se quedó ahí, no hubo mayores movimientos. Entonces, uno tuvo que ir allá a impulsar su proceso para que este proceso continúe. Y fue recién que terminó en enero de este año. Denunció en el 2021 los hechos y recién terminó en este año. Entonces, entonces son hechos que también la persona que está denunciando estos hechos de violencia tiene que estar ahí, tiene que ir a las terapias psicológicas. Por más que una persona haya denunciado y el Estado eh, continúe el proceso de manera de oficio, si la persona que ha denunciado no va a las terapias psicológicas, no participa de las audiencias, no declara, lamentablemente esa denuncia, por más que sea de oficio, no va a proceder y terminan archivándose. Son situaciones reales en las cuales sí se dan. Entonces, se tiene que evaluar cada caso muy particular. Hay personas, como les decía, se reconcilian o por un tema de dependencia de esta persona también regresan. Entonces, hay que analizar cada caso en concreto. Entonces, el proceso de violencia va a demorar lo que tenga que demorar si es que la persona que ha denunciado no está yendo a las terapias psicológicas, no está participando en las audiencias que el juez solicita o en las declaraciones que incluso Fiscalía solicita. El patrocinio jurídico, que es el objetivo de continuar brindando la asistencia jurídica y defensa técnica iniciada en el primer nivel de atención, con la finalidad de contribuir con la efectiva protección y defensa de los derechos humanos de la persona usuaria, promoviendo el acceso a la justicia. El Estado promueve en el sentido de que te brinda un abogado de oficio para que tú puedas ejercer tu defensa, investigación de los hechos, sanción de las personas agresoras y reparación integral a la persona usuaria. Doctor, ¿eso qué significa? ¿Que me van a dar una reparación civil? Si terminan condenándola a esta persona y tú participas de tu denuncia, de las audiencias, de la declaración, vas a terapias psicológicas, el Estado va y terminan condenándola a la persona agresora, se te va a dar una reparación civil en la sentencia. En este segundo nivel de atención, el abogado o realiza las acciones asesoría jurídica, defensa técnica y acompañamiento jurídico, que es lo ideal. Hay ciertos tipos de situaciones en los cuales no se da este acompañamiento y termina al final eh, con que el proceso se cae. Entonces, hay centros de emergencia mujer que no dan este acompañamiento. Basta que la persona vaya a denunciar y que lamentablemente se da. Hay centros de emergencia mujer que no están bien capacitados. Hay centros de emergencia mujer que no brindan este acompañamiento. Y es por eso que genera carga innecesaria, tanto en el centro de emergencia mujer, en la fiscalía y en el poder judicial. Y a esto, por un tema de economía procesal, se gasta tiempo y dinero, pues, ¿no?
Y es más, para que un proceso se caiga, también es responsabilidad de los operadores jurídicos, de las personas y de las instituciones que están participando de la lucha contra la violencia. Entonces, tenemos que evaluar cada tipo de situaciones. Indicadores de violencia, indicadores de mujeres víctimas de violencia que podemos ver ahí en la imagen. Por ejemplo, en la pareja, excesiva preocupación por su pareja o por el contrario, comportamiento despectivo. Pueda pasar también que ignora sus sentimientos. La persona que ha sido agredida generalmente cuando denuncia, al final termina negando los hechos. Se pone en un sentido de negación, que al final no pasaron esos hechos, lo hice por cabeza caliente, en realidad no fue así, quiero desistirme de la denuncia. Son hechos en los cuales ya son indicadores de violencia que se da en una pareja. Insulta y humilla a la pareja, por ejemplo, esta persona puede estar, no solamente haya sido insultada o violentada ese día, también ya puede ser varios días, meses o años con la que está con esta pareja conviviendo, en las cuales se dan situaciones de violencia. Y por un tema de codependencia, no lo denuncia, porque es la persona que provee dinero, porque está enamorada ciegamente de su persona agresora, ¿no? Y llegan al punto de desvalorizar a sus hijos. Entonces, idonizan a esta persona agresora, lamentablemente, y dejan de lado a sus hijos. Entonces, ¿cómo crecen estos hijos que son, al final, son menores de edad que son violentados de manera indirecta en este círculo de violencia? Crea una relación de poder y de dependencia, ¿no? En este caso, de poder de la persona que está agrediendo y dependencia de la persona que ha sido agredida. Indicadores de manera física, trastornos digestivos. La persona que ha sido agredida o es violentada ya de manera continua sufre de trastornos digestivos en la mayoría de casos. Tiene hematomas en diferentes partes del cuerpo, pérdida de piezas dentales, si ha sido agredida de manera física por un puñetazo, ha sido lanzada contra la mesa, contra la pared, ¿no? Etcétera. Hematomas, cortes o cuerpos o fracturas. Del caso que le estaba comentando a ustedes, estimados participantes, de mi patrocinado que había sido violentado en el 2021, recibiendo cortes en la cara, en el cuello y en los brazos. Entonces, son este tipo de situaciones que se dan como indicadores en la pareja, ¿no? De manera física. Psicológicos, trastornos de la alimentación, que la persona baja de peso, no quiere comer o come de más. Entonces, hay un trastorno alimenticio ahí. Abuso de sustancias, ya sean tóxicas, psicofármacos tóxicas, puede ser consumo de drogas, marihuana, o incluso, ¿no? Se dedica al alcohol por temas de violencia o la persona que está agrediendo a su víctima es un alcohólico habitual, puede pasar. Existe trastorno del sueño. La persona que ha sido agredida no puede dormir, no puede descansar con todos los problemas que hay, el estrés, todo ello, etcétera. Entonces son trastornos que se dan en una persona que sí ha sido violentada y que se refleja en los indicadores de violencia. Actitudes de la mujer, temor, mirada huidiza, no te mira de frente, no te mira a los ojos, te rehuye la mirada. Entonces, sensación de vergüenza, sentimientos de culpa, ¿no? Hace esfuerzo por minimizar los hechos, se aísla socialmente, no quiere ir a visitar a su familia, no sale de su casa, no tiene ya una vida social, no te da la mirada directa, baja la mirada, cabeza abajo, ¿no? Entonces son indicadores de violencia, que una persona sí está siendo violentada por su conviviente, por su esposo, etcétera. También existen indicadores de violencia en personas adultas mayores. Doctor, también existe violencia contra las personas de tercera edad? También existe. Por ejemplo, indicadores de maltrato físico, heridas, contusiones, fracturas, luxaciones y esguinces recurrentes. Una hematoma, con el solo hecho de agarrarle fuerte los brazos, la mano o empujar a una persona de la tercera edad, créanlo o no, ya le generas lo que son los hematomas, moretones. Entonces, con agarrarle el brazo fuerte ya le generas un hematoma, porque su piel es delicada.
Entonces, eso ya es un hecho de violencia físico. Indicadores de maltrato psicológico que se dan en las personas de tercera edad, amenazas de abandono o institucionalización. Te voy a meter al centro donde van las personas de tercera edad, al asilo, si me sigues haciendo renegar, o si no comes toda tu comida y sufre de cierto tipo de amenazas, a maltrato psicológico de esta manera, porque la está amenazando que la va a abandonar en un asilo, siendo ellos su casa. Entonces, también las personas adultas mayores sufren de depresión por el hecho, digamos, y peor aún, si su conviviente o esposo ha fallecido y es víctima de maltrato. Puede ser que no sea víctima de maltrato por su propio hijo, pero puede ser también que sea víctima de maltrato por su esposa o por su conviviente. Entonces son hechos que en la vida real pasan. Amenazas a la anciana por parte del cuidador para controlar la situación. Esos hechos son prácticamente lo que sucede en la vida real, ¿no? Y que son considerados como maltrato psicológico a personas de tercera edad. Indicadores de negligencia física, malnutrición o pérdida de peso, no darle de comer a una persona de tercera edad a su determinada hora o saltarse el desayuno, darle solamente almuerzos, es negligencia física, deshidratación, mala higiene corporal, boca muy séptica. El tema de la mala higiene corporal se podría entender que a una persona de tercera edad no la puedas bañar una vez al día, serían 2 o 3 veces, ¿no? Por un tema de salud o si está delicado de salud, pero no bañarlo un mes, 3 semanas, más de 2 meses, ya es negligencia física y son considerados hechos de violencia y pueden ser denunciados. Indicadores de negligencia psicológica, confusión, desorientación, ansiedad, pérdida de la autoestima. Una persona de tercera edad se puede deprimir y esto puede conllevar incluso a su muerte. Si es la finalidad de los herederos forzosos para quedarse con los bienes, ya sea casa, propiedades, no un carro, lo que sea, lo pueden hacer. Y más si su compañero de vida ha fallecido. Entonces, una persona entra a una depresión y peor aún si sufre daño psicológico o físico. Indicadores de abuso sexual son casos que lamentablemente también se dan, hematomas, lesiones, sangrado vaginal o rectal. Son casos que se dan y que son muy delicados. Indicadores de abuso económico, retiro de dinero irregular o atópico. Podría ser que esta persona de tercera edad tenga propiedades donde alquila, arrenda su domicilio, arrenda departamentos, tiene tiendas, ¿no? Y puede estar siendo manipulado para que haga el retiro de su dinero de manera irregular. Dame tu tarjeta que yo retiro tu dinero para el mes. Podrían darse este tipo de situaciones. Cambio de testamento, extravío de joyas o efectos personales también se dan. Indicadores de violencia en niñas, niños y adolescentes. Maltrato físico, indicadores físicos, indicadores de comportamiento, conductas comunes al ofensor. Un niño de un momento a otro, por ejemplo, puede ser muy extrovertido, como también se puede cohibir de la noche a la mañana y tú no puedes entender las razones. O esta persona, o este menor de edad es muy hablador, puedes también ser víctima incluso, ¿no? De bullying en el colegio, maltrato físico. No solamente el tema del daño físico a un menor se da dentro de la familia, sino también al exterior. Entonces, son ciertas particularidades que nosotros como padres o con nuestros sobrinos tenemos que tener presente para poder contrarrestar estos tipos de violencia. Abuso por descuido, indicadores físicos, indicadores de comportamiento, conductas comunes al ofensor. Podría ser que el menor de edad, si sufre un tema de abuso por descuido, tenga menos confianza en sí mismo, tenga un tema de codependencia, sea un niño dependiente. ¿Podría darse? Sí, podría darse, ¿no? Porque no recibe la atención deseada, ¿no? Puede ser que sea un niño porque todos los niños son extrovertidos y son como una esponja, entonces necesitan mucha atención. Y esto es un tema considerado un tema de violencia, doctor. Incluso se podría hablar de temas de abandono por parte de los progenitores. Entonces, como violencia psicológica en tema de indicadores de violencia, indicadores físicos de comportamiento y conductas comunes al ofensor y también de la misma manera por violencia sexual. Podría darse que por violencia sexual, ¿no?
tantos casos que pasan y que se ven en las noticias que puedan ser, se pueda realizar hechos de violencia sexual contra un menor, un tercero o incluso un familiar, ¿no? Que parece algo insostenible, pero que se dan. Entonces, sí o sí tiene que pasar por la Cámara GESE como medio probatorio idóneo y este informe para que a esta persona se la pueda condenar, sí o sí. Puede pasar, porque en la vida real, ¿qué pasa? La mamá tiene a su hijo y ha sido víctima de un abuso sexual por parte de su conviviente con la pareja actual de su mamá. Entonces, el niño, la abuela, la tía ha denunciado este hecho. Entonces, sí o sí, este niño va a tener que pasar por cámara GESE. Doctor, yo tengo un proceso similar y a la fecha no pasa por la cámara GESE. Lamentablemente el Estado no tiene muchas cámaras GESEL a nivel nacional, entonces lamentablemente tienen que estar por un orden de llegada, entonces esto no delimita de que no se le pueda atender al menor por un tema de revictimización, el fiscal podría incluso tomarle la declaración al menor como medio probatorio, entonces, pero sí o sí, y es lo ideal que el menor pase por cámara GESEL. Hay ocasiones donde la mamá hay ocasiones donde la mamá consiente este abuso sexual y le suplica a su hijo o a su hija de que retire la denuncia, que no vaya a la cámara GS, ¿no? Son hechos que pasan en la vida real. Formulario de solicitud de medidas de protección que se le brinda. Como ustedes pueden ver acá, este es un modelo de solicitud de medidas de protección, apuntan el nombre de la persona que está recepcionando la solicitud, quién ha sido la víctima de violencia, en dónde vive, el sexo, el DNI, si es extranjera, también se tiene que recepcionar. Doctor, pero no es peruano. Igual, todos son, si hay una persona extranjera que es víctima de violencia, sí o sí, el centro de emergencia mujer lo tiene que atender no por el tema de que es parte de la comunidad LGTB o por un tema cultural, porque habla quechua y no se le entiende, no se le va a recepcionar su denuncia. Eso no tiene nada que ver acá. Desea que permanezca en secreto, puede ser que diga que sí, puede ser que diga que no. Contacto de teléfono, desea que permanezca en secreto, sí o no, le dan las opciones, ¿no? Entonces, este es un modelo de formulario de medidas de protección que ustedes lo están visibilizando y que lo traigo a colación como material académico, pues, ¿no? Descripción de los hechos que fundamentan la solicitud de medida de protección. Ahí se va a narrar cómo han sido los hechos de violencia, por qué se han dado los hechos de violencia, desde cuándo se dan los hechos de violencia. Entonces, si esta persona que ha sido violentada por violencia física, psicológica, etcétera, o sexual, tiene medios probatorios que lo va a juntar, háganlo. Doctor, solamente tengo un audio que yo grabé cuando me pegaba. Preséntalo. Puedes presentarlo en un CD o en un USB. Tengo fotos, mi tía de lejos me golpearon físicamente, pero fue en la calle y la vecina tomó fotos. ¿Puedo presentar esas fotos? Preséntalo. Te va a servir a ti como medio probatorio para que te puedan brindar estas medidas de protección. Descripción de los factores de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo de una presunta persona agresora. Realiza actos de violencia física que puedan causar lesiones. Realiza actos de violencia física que en presencia de los niños u otros familiares que son conocidos en nuestra normativa legal como personas agredidas de manera indirecta, violentadas de manera indirecta. Si bien es cierto, ellos no han recibido el daño, pero con el solo hecho de ser, de visibilizar, de mirar cómo le agrede su papá, agrede a su mamá, ya son víctimas de violencia de manera indirecta. Entonces, es ahí donde apunta el programa nacional Aurora a través del Centro de Emergencia Mujer. Amenaza con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo. Pasó un caso en provincia, por ejemplo, ustedes saben que la mayoría en provincia, la parte sierra, la mayoría se dedica a lo que son la agricultura. Entonces tienen ahí sus implementos, tienen ahí sus cuchillos, sus machetes, su hoz, ¿no? Para cortar la hoja, etcétera. Entonces,
Un hecho de violencia que se vivió y que lo traigo a colación nuevamente de manera académica fue que la mamá dijo, pues no, al policía de que ella se levantó, digamos, ¿no? Estaba descansando en su casa por la tarde y se levantó de manera intempestiva porque sintió que alguien había ingresado a su cuarto y era el papá de su menor, que había entrado con el machete y la estaba mirando con el machete. Entonces, en su temor, ella escapó. Entonces, es una persona con un factor de riesgo a que pueda ser agredida si, es que, si no, no se le brinda el servicio adecuado, sí, e incluso podría llegar a un feminicidio. Pues, doctor, pero acá en Lima no pasa eso. Podría dar N ejemplos. El ejemplo más clásico, ¿no? Si el esposo es policía. Puede ser que tenga un arma en su dormitorio y sea un alcohólico habitual, que es lo mismo que es algo que en la mayoría de casos se da. O por un tema de infidelidad, la mujer le reclama al policía, podría ser. Entonces, y en su arrebato, en la euforia, en el momento acalorado de intercambio de palabras, el policía podría sacar el arma. Entonces, en su frenesí podría disparar, podría darse. Posee y tiene acceso a armas de fuego, que era el ejemplo que les estoy brindando. Puede ser una persona que se dedica al campo, como puede ser un profesional, en este caso del ejemplo que di, que puede ser un policía, que ha realizado amenazas graves o de muerte en el último mes. Como les indicaba al inicio, ¿no? Una persona que viene siendo agredida por enésima vez, se tiene que evaluar si desde que está con esta persona agresora no ha sido víctima continuamente de violencia, porque de repente puede tener 8 denuncias por violencia contra su agresor y el Estado no hace nada. Entonces ahí está fallando. O como muchas personas dicen, pues no, el Estado quiere ver muerta a una mujer para recién accionar y esta ha sido víctima de feminicidio. Podría pasar, que es en algunas situaciones en las cuales sí sucede. Que ha realizado amenazas graves o de muerte en el último mes. Tiene historial de conductas violentas con la pareja anterior. Por ejemplo, hay situaciones y casos que he tomado en los cuales eh, mamás que se meten con personas que ya sabían que este agresor tenía denuncias por violencia. Entonces, pues ya por un tema de que salió embarazada, conviven, pero en esa convivencia ella también es agredida físicamente. Entonces, es algo que se va dando, ¿no? Y que va a llegar un punto donde va a tener que denunciar o va a ser lamentablemente parte de esta estadística lamentable de feminicidio. Tiene conducta vigilante o de celos patológicos. Entonces, esto es un factor de riesgo de una persona agresora, una persona celosa, que no permite que converses con tus amigos, converses con tus familiares varones, por ejemplo. También se podría dar, o que te diga, bloquea tus amistades, no, no quiero que estés hablando con nadie. Y hay personas que sí hacen caso y que no se dan cuenta que están siendo violentadas psicológicamente de manera indirecta. Ha perpetrado tentativa de feminicidio. Puede darse en el caso, ¿no? De que la está estrangulando a su conviviente o a su esposa. Y en ese frenesí le da sus 5 segundos de lucidez y dice, ¿qué estoy haciendo? Pues, ¿no? Pero ya quedan las marcas de la mano en el cuello. Entonces, eso también es un factor de riesgo que podría ser víctima, porque ya hay una tentativa de feminicidio. Incumple medidas de protección, órdenes de alejamiento, retiro del hogar, etcétera. Estas órdenes de alejamiento, doctor, ¿se cumplen en la vía real? Sí se cumplen, pero en la mayoría de casos no ponen con desconocimiento al juez, porque estas medidas de protección que son brindadas por el magistrado tienen que cumplirse. Entonces, si tú ves que esta persona no cumple con el orden de alejamiento, por ejemplo, o el retiro del hogar, tomas fotos, grabas cuando se está acercando, ¿no? Y puedes denunciar para que poner en conocimiento al magistrado que te brindó las medidas de protección y se dé el apercibimiento de desobediencia a la autoridad y se remita todo lo actuado a fiscalía para que sea denunciado por este delito. Entonces, no respetar las medidas de protección también es un delito, estimados. En el consumo del alcohol. Generalmente una persona que consume mucho alcohol va a llegar a un punto que no sabe lo que hace.
Entonces, y peor aún, si es una persona alcohólica habitual y llega a casa a violentar a sus menores hijos, ¿con qué fin? Puede ser que le haya ido mal en lo laboral, puede ser que le haya ido mal en el aspecto familiar, con su mamá, se ha peleado con su hermano, etcétera, y va a beber y va a ir a su hogar y va a pegar a la mujer, a su conviviente, a su esposa. Entonces, eso ya son factores de riesgo que se toma en consideración en el centro de emergencia mujer, porque todo este tipo de preguntas en el centro de emergencia mujer, en el CEN, se lo hacen. También, si es que consume drogas, tiene antecedentes de enfermedad mental con abandono de tratamiento psiquiátrico o psicológico. Por ejemplo, tengo un caso, y que lo traigo de manera académica a la presente exposición, ¿no? Donde una mamá sufre de lo que es su salud mental y solamente fue a el Herminio Valdizán en 2 ocasiones. Entonces, esta persona siente que la agrede psicológicamente si es que no le hacen caso. Entonces, denuncia tras denuncia al padre de su menor que tienen en común, ¿no? Y en este caso, la persona que está siendo víctima de violencia porque la mamá es quien está adulterando pruebas para afectarlo a este papá, está adulterando pruebas, se da lo que son factores de riesgo, pero en el ámbito ya de la salud mental, que también hago hincapié ahí que el Estado no llega a profundidad, no se invierte en lo que es salud mental. El botón del pánico, el famoso botón del pánico, esto fue algo que se implementó, por ejemplo, ¿no? Para erradicar o contribuir a erradicar la violencia que se da en el país. Pero ¿qué sucede en la realidad, estimados participantes? Generalmente los que son víctimas de violencia son de pobreza o pobreza extrema. Entonces, en este tipo de situaciones se da en el interior del país. Y una persona que está en el interior del país, uno, no tiene como para descargarse lo que son los datos del botón de pánico, el internet, no tiene el internet. O dos, no tiene el celular para descargarse el botón del pánico. Y generalmente tienen un celular básico, pues, ¿no? En el cual no pueden tener este aplicativo del botón de pánico. Entonces, y si lo tuviera, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? El tema de la señal. ¿O qué sucede? Que hasta que esté buscando señal, ya su agresor la habrá violentado. Entonces, esta es una medida que en ciertas ocasiones sí brinda una ayuda a la víctima, ayuda a denunciar este tipo de violencia, ya sea física o psicológico, pero hay partes en el Perú en las cuales no se da. Quiero llegar a colación que que se dio el proyecto de ley 31715, ley que modifica la ley y que fue aprobada en marzo del año pasado, en el 2023. Doctor, ¿y a qué se refiere esta ley 31715? Esta ley, en resumen, estimados participantes, trata de que si la denuncia por violencia no tiene sustento, entonces no puede emitirse una medida de protección. ¿Qué sucedía antes a esta ley que fue aprobada? ¿No? Si alguien quiere ahondar en esta normativa, lo puede hacer, ahí está la norma. ¿Qué sucedía antes a la aprobación de esta ley y que ya fue aprobada, ya se dio, subió al peruano en el año pasado, en el marzo de 2023, que cualquier persona que denunciaba un hecho de violencia psicológico o físico, sí o sí le da lo que eran las medidas de protección. Digamos, de 10 personas que denunciaban un hecho de violencia, eran 9 o 8 a las que les daban medidas de protección. ¿Y qué tal si ese hecho de violencia, por ejemplo, una denuncia verbal, me ha pegado, pero no tienes ningún hematoma evidente en el cuerpo? Y te daban tu medida de protección, tu orden de alejamiento. Y esto era más como que un tema de revanchismo contra el papá, porque ya tenía ya una nueva pareja. Por ejemplo, un tema de celos. Entonces, ponían denuncia tras denuncia. ¿Y qué es lo que hacía el magistrado? Brindaba las medidas de protección. Y esto era más como un tema de venganza para que el papá no se pueda acercar al menor. Entonces, con esta ley 31715 que fue aprobada en marzo de 2023, si es que no se tiene los medios probatorios idóneos, no se va a dar las medidas de protección. Un caso muy particular que tengo es que la mamá denunció que había sido víctima de violencia
y el juzgado de Lima, el Poder Judicial de Zamora, no le brindó las medidas de protección. Y a partir de ahí la señora no fue ni siquiera a las terapias psicológicas, no fue a declarar a la fiscalía, entonces no pasó por el Instituto de Medicina Legal y ese proceso quedó en archivo. Entonces, esa denuncia fue realizada en agosto, pero ya se habían dado, ya es la aprobación de esta norma. Fue por eso que no todas las denuncias por violencia se les va a brindar ahora las medidas de protección, se va a tener que evaluar cada caso en concreto y también los medios probatorios que se está presentando en las denuncias. ¿Qué son las medidas de protección, doctor? Ya que usted está tocando mucho este tema. Son acciones de precaución personalizadas e intransferibles dictadas por un juzgado de familia para asegurar y neutralizar la violencia ejercida hacia la víctima. Las medidas de protección permiten a la víctima asegurar su integridad física, psicológica, sexual o de la familia y resguardar sus bienes patrimoniales. Doctor, ¿y qué tipo de medidas de protección es la que da el Estado? Por ejemplo, el retiro de la persona agresora del domicilio en el que está la víctima para que no se den nuevos hechos de violencia. También se podría dar el impedimento de acercamiento a la víctima, a su domicilio, centro de trabajo y estudios. Puede pasar que aún teniendo esta medida de protección de impedimento de acercamiento a la víctima, a su domicilio, centro de trabajo y estudios, esta persona agresora vaya a hostigar a su centro laboral. ¿Y qué es lo que tú tendrías que hacer en este tipo de situaciones? Ir a la comisaría, sentar la denuncia correspondiente, porque esta persona no está cumpliendo con la medida de protección, porque esta persona no se puede acercar a tu domicilio laboral. Entonces, doctor, ¿puedo hacer eso? Sí puedes hacer eso. Y yo te recomendaría que vayas con tus medidas de protección impresas, porque generalmente el Poder Judicial brinda estas medidas de protección, pero por un tema de economía procesal, por un tema de notificación, no llega a derivar esta medida de protección a la comisaría de tu sector. Entonces, generalmente lo que uno recomienda es que estas medidas de protección sean llevadas por la propia parte agraviada a la comisaría para que la comisaría tenga conocimiento. Y una vez que tenga conocimiento, por así decirlo, tus medidas de protección se activan. Eh, También es prohibición de porte y tenencia de armas para la persona agresora. Hay personas que tienen armas y están autorizadas. Por ejemplo, se puede dar este tipo de prohibición para que ya no las porte. ¿Por qué? Porque podría terminar en un hecho de feminicidio. Prohibición de disponer o enajenar los bienes muebles e inmuebles. Puede hacer, ¿no? De que esta persona agresora, eh, el abuelo, a su hijo le haya dado una parte de una herencia, ¿no? Y esta persona es una alcohólica habitual, la cual tiene bajo su tutela, bajo su representación legal a su hijo. Entonces, esta persona podría disponer por un tema de comprar más alcohol, por un tema de tener un vicio, el tema de enajenar sus bienes del menor que fue heredado por sus abuelos en un testamento. Albergue para la víctima en un establecimiento que garantice su seguridad, hogar de refugio, que es lo que yo les comentaba, estimados participantes, ¿no? Hay muchas personas de recursos escasos, de pobreza o pobreza extrema, que van a la dependencia policial o a un centro de emergencia mujer a buscar ayuda y le dicen, ¿no? Yo voy a denunciar un hecho de violencia, pero quisiera que me den un lugar donde pasar la noche porque no cuento con los recursos económicos y se pueden dar este tipo de situaciones. Prohibición de comunicación con la víctima por vía telefónica, redes sociales, chats. Doctor, yo tengo esta medida de protección de que se da la comunicación, le han prohibido a la persona agresora que se comunique conmigo, pero me escribe por WhatsApp. ¿Qué puedo hacer en este tipo de situación? Lo que podrías hacer es tomarle, uno, captura de pantalla, sí o sí, porque generalmente la persona que agrede a la víctima suele eliminar estos mensajes. Entonces, cuando lo suele eliminar, supuestamente ya no tiene los medios probatorios para poder denunciar, supuestamente. Tú podrías incluso, ¿no? Estas capturas de pantallas, legalizarlas en alguna notaría para que tenga mayor probatoria legal, ¿no? Y con eso presentarla en la comisaría de que tú tienes esta medida de protección que te dice que la persona agresora, el papá de tus hijos, no se puede comunicar, pero me está escribiendo por WhatsApp. Yo quiero poner en evidencia para que sea denunciado por desobediencia a la autoridad. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer.
¿Y por qué no lo hacen? Por un desconocimiento de la norma o porque, digamos, no le han dado seguimiento a su proceso o no tienen mucha comunicación o incluso el patrocinio legal del Centro de Emergencia Mujer no ha sido el adecuado. He ahí también hacer hincapié que podría ser por un tema de incapacitación. Casos prácticos que se podrían dar, ¿no?, en este tipo de violencia. ¿Hasta qué tiempo tiene vigencia las medidas de protección? Tiene como vigencia hasta que todavía haya presencia de riesgo. Si todavía hay presencia de riesgo y ya se le condenó a esta persona agresora y le han dado, por ejemplo, que en mi caso, que lo he traído de manera académica, le han dado han revertido esta condena efectiva a trabajo comunitario. Entonces, doctor, ¿se le podría ya cancelar porque ya la han condenado a esta persona? ¿Podrían ya revocar lo que son las medidas de protección? No, porque todavía aún subsiste la presencia del riesgo. Entonces, se tiene que evaluar cada caso muy particular. O si la otra parte, el supuesto agresor, apela al superior jerárquico y lo revoca. Puede hacer que te dan las medidas de protección, y puede también pasar de que te denunció por un hecho que tú no hiciste, le brindaron las medidas de protección y tú puedes apelarla para que un superior jerárquico lo revoque. ¿Lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. ¿Se puede variar las medidas de protección? Se pueden variar las medidas de protección, estimados. Claro que sí. Una vez solicitado, el juez evaluará si procede o no la variación de medidas de protección. Asimismo, de ser el caso, se podrá extender incluso a los menores afectados de manera indirecta. Doctor, yo quisiera que las medidas de protección de orden de alejamiento también se den a mi menor, porque esta persona es una alcohólica habitual o es un alcohólico habitual, consume sustancias tóxicas, consume marihuana, etcétera. Entonces es un mal ejemplo para mi menor hijo y tengo miedo que algo le pueda hacer, ¿no? Podrías extender de esta manera, bajo este contexto, la medida de protección lo puedes hacer por un tema de orden de alejamiento. ¿Cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia? Sí, no solo la persona agresora o víctima pueden denunciar hechos de violencia, sino cualquier persona que tome conocimiento o visibilice un hecho de violencia lo puede hacer. Por ejemplo, hay un ciclo de violencia, tanto la persona que ha sido agredida como la persona que está violentando a la otra. Entonces, está en ese interín y ya van por muchos años. Entonces, un familiar puede denunciar este hecho de violencia, lo puede hacer. Un vecino que de una ventana ve que le están agrediendo a su vecina, puede denunciar este hecho de violencia, también lo puede hacer. Y qué mejor si lo graban, mucho aún mejor, porque va a servir como un sustento probatorio. Doctor, no me reciben mi denuncia en la comisaría o en el Centro de Emergencia Mujer. Puedes ir a un juzgado especializado contra la violencia contra los integrantes del grupo familiar y ahí te pueden recepcionar tu denuncia. Puedes ir a una fiscalía especializada contra la violencia. También te pueden recibir tu denuncia. No solamente las comisarías o centros de emergencia mujeres están facultadas. Un menor afectado por tocamientos indebidos tiene que pasar obligatoriamente por la cámara GC. Sí, dado los hechos, es necesario como medio probatorio idóneo en el proceso que el menor pase por cámara GESEL. En caso no haya cámara GESEL en la localidad, el fiscal puede tomar la declaración del menor con la finalidad de continuar con el proceso y evitar la revictimización del menor. En muchas situaciones, el tema de la cámara GESEL se da porque han sido víctimas de abuso sexual, tocamientos indebidos, etcétera. Entonces, eso lo ve un psicólogo del Instituto de Medicina Legal. Estos psicólogos ya están especializados en la materia, entonces pueden, así como quien dice, ¿no? A través de dibujos, como jugando, ¿no? Implementan toda la cámara GESEL como si fuera un jardín. Entonces, es ahí donde los psicólogos de manera indirecta, no directa, de manera indirecta, sacan información al menor y este informe psicológico va a servir al juez para que pueda sentenciar. Esto es más o menos como es un proceso de violencia que se da cuando uno lo denuncia, pues no. Puede ser recibida por la policía, puede ser recibido por un juzgado de familia, incluso puede recibir denuncias una fiscalía especializada. Entonces, primero se va a evaluar en la etapa del Poder Judicial, la etapa tutelar, si corresponde o no brindar lo que son las medidas de protección.
Después pasa a la etapa sancionatoria. Si lo pasa a la etapa tutelar, lo pasa a la etapa sancionatoria, ahí se va a evaluar si a esta persona la condenan o no la condenan, o si hay todos los medios probatorios o no hay todos los medios probatorios idóneos. Entonces, puede pasar de que la persona vaya a denunciar y por lo mismo que no hay un seguimiento en el CEN o también por propia voluntad de la víctima, ya no va a las declaraciones, ya no participa en las audiencias y por más como les indicaba que sea de oficio el proceso que el juzgador o la fiscalía puedan actuar, el proceso se va a caer. Y generalmente desde la experiencia termina en archivo ese tipo de situaciones. Ya que estamos tocando el tema de la violencia en el ámbito legal, traigo a colación el acuerdo plenario de fecha 2 de noviembre de 2022, donde tocaron un tema muy interesante, un tema de violencia en los casos de divorcio, por ejemplo, por la causal de violencia psicológica y física. Le he tomado capturas de pantalla. ¿Por qué? Porque para mí es un tema muy interesante como abogado de familia, porque estos acuerdos plenarios donde magistrados se reúnen para llegar a un punto en el cual cómo deben resolver los procesos. En este tipo de situaciones tocaron como tema uno la interpretación del artículo 339 del Código Civil respecto al plazo de caducidad del proceso de divorcio por causal de violencia, donde tocaron como primera ponencia si el inicio del plazo de 6 meses previstos en el artículo 339 del Código Civil para imponer la demanda de divorcio por causal de violencia física y psicológica es desde el momento mismo en que ocurre el acto de violencia física o psicológica alegada. Y la segunda ponencia de qué trataba, doctor, si una persona, digamos, denuncia un hecho de violencia por la causal de divorcio, ¿desde cuándo se computa el plazo? Entonces, yo puedo ser víctima de violencia y por eso me separé. Y después de un año de tratamiento psicológico, puedo denunciar el divorcio por causal de violencia física y psicológica, porque he sufrido violencia física y psicológica y hay un informe psicológico que lo avala. Entonces, se llegó a un consenso en esto y aprobaron la segunda ponencia. Como pueden leer ustedes, estimados participantes, el acuerdo plenario llegó a mayoría a la segunda ponencia que enuncia lo siguiente. El inicio del plazo de 6 meses previsto en el artículo 339 del Código Civil para imponer la demanda de divorcio por causal de violencia física y psicológica es desde el momento que se ha superado las barreras de género y no desde que ocurrió el acto de violencia mismo, en la medida que es casi imposible que la víctima que se encuentra en un marco de violencia física o psicológica interponga demanda de manera inmediata de ocurrido el hecho, en la medida que se encuentra dentro del ciclo de violencia. En palabras sencillas, si yo sufrí hechos de violencia física y psicológica hace un año, yo puedo demandar la causal de violencia en mi demanda de divorcio, así pase un año, 2 años, porque yo recién me he recuperado de ese ciclo de violencia. ¿Y va a proceder mi demanda, doctor? Va a proceder porque ya hay un acuerdo plenario. Gracias. Eso sería todo por mi parte y agradecer a la escuela Mujer por la invitación y a todos los participantes que se han quedado hasta esta hora. Muchas gracias.